Hola, a continuación le dejaré la entrevista con la pediatra Johanna Paredes. La verdad la entrevista estuvo muy bonita y aprendí demasiado. Así que la dejo a continuación. Y la doctora Johanna Paredes. Un gusto Espero conocerte. ayudarte. Gracias igualmente. Ya, vamos a empezar. Está bien. ¿Qué te motivó a elegir pediatría? Bueno, yo desde pequeña no es lo usual, pero recuerdo que mis papás desde pequeñito siempre me compraban cosas, instrumentales médicos en cuanto a juguetes. Y yo recuerdo desde que tengo como 6 añitos, yo decía que quería ser médico y que quería ser pediatra. Eso fue desde pequeño. Y desde allí, pero es más, fue como más parte por mi motivación de mis padres que otra cosa, porque yo en mi familia no tengo familiares médicos como tal. Entonces él desde pequeña siempre me decía, ay, tú vas a ser doctora, tú vas a ser doctora. Y en el camino siempre yo decía, yo voy a ser doctora y voy a ser pediatra. Luego, y bueno, en toda mi carrera de formación de la secundaria, siempre me exigía mucho con la idea de estudiar medicina, porque sabes que siempre te dicen que tienes que tener un buen promedio para entrar a la mejor universidad, porque hay competencia. Entonces yo siempre era súper exigente conmigo misma por esa razón. Y bueno, cuando ingresé a medicina como tal, en el transcurso, como uno va viendo muchas cosas, cirugía, medicina interna, obstetricia, pues uno va cambiando de opinión. Y terminé de elegir pediatría, fue mi año rural, que aquí sería como el año serum, que es el año después de graduado, que uno trabaja en un ambiente rural. Y pues allí obviamente trabajaba con mujeres embarazadas, con pacientes adultos y con niños, y siempre se me daba más trabajar con niños porque los niños siempre, obviamente, las características de los niños que son más nobles, se recuperan muchísimo más rápido, son más agradecidos, y bueno, fluía más el trabajo con ellos. Y bueno, de allí, cuando terminé mi serum o mi rural, como se dice en mi país, decidí presentar para el posgrado de pediatría. Y bueno, desde entonces de verdad que no me arrepiento de mi elección porque sí es una de las especialidades que a mi parecer, obviamente porque es lo que más me gusta, es bien bonita, gratificante, uno se esfuerza por esos pequeños que siempre te van a agradecer de algún modo. ¿Cómo haces para estar al día con los avances que hay en la medicina? Bueno, eso sí es de verdad bastante demandante porque uno si se descuida, obviamente queda desactualizado. Entonces, ahorita es principalmente, como yo hice mis 3 años, yo tengo de graduada de pediatra, 5 años graduada de pediatra. Entonces, mi formación de pediatría como tal, siempre en el residentado, pues obviamente a la hora de presentar un seminario, un taller, siempre te exigían como tal la parte de actualizaciones y siempre uno busca a la hora de presentar un caso, a la hora de presentar algún tema en particular, buscar lo más actualizado. Y ahorita, en este momento como tal, como está la tecnología, pues es muy fácil aún estar actualizado porque siempre te invitan a webinars, te envían actualizaciones a tus correos, uno se inscribe en las sociedades médicas, por lo menos sociedades venezolanas, yo por ejemplo en la Sociedad Venezolana de Pediatría, aquí en la Sociedad Peruana de Pediatría, en la Sociedad Europea, Americana, y bueno, más o menos en las publicaciones que yo hago en el Instagram, cada vez que las realizo, investigo varias cosas, investigo obviamente lo del país, investigo la Academia Americana, el Centro de Prevención de Enfermedades y así pues uno va estudiando, leyendo varias cosas y para mantener la actualización, que es muy importante, porque se ha cambiado muchísimo, sobre todo a la hora de recomendaciones pediátricas, lo que uno pensaba antes ha cambiado notablemente, incluso lo que me enseñaron a mí en mi primer año de posgrado, ahorita muchas cosas son diferentes. Y eso sí es importante, yo creo que en todas las carreras, mantener la actualización. Mm, ya, ¿cómo haces para entender a los niños, sobre todo a los bebitos? Bueno, eso se va dando, ¿ok? Porque uno cuando se empieza a formar como médico, la formación del médico como tal siempre es en base a algunas características. Siempre uno tiene que ser servicial, ser empático con la persona, mantener la humildad como tal. Y los niños es prácticamente eso. Ellos identifican cuando uno les dedica tiempo, cuando no lo sienten a uno tenso como tal, y obviamente respetando su espacio. Y dependiendo de las edades de los niños, ellos actúan de forma diferente. Por lo menos un niño lactante, con el llanto, ellos se manifiestan si tienen dolor, si tienen hambre, si tienen miedo. Entonces, obviamente, a la hora de hacer su examen físico, primero es uno ganarse la confianza para que pueda fluir y que no sea ese momento traumático para el bebé.
porque no van a ir al pediatra una sola vez, sino van a ir muchísimas veces, y es mal o es bien desagradable que siempre tengan temor, porque uno lo que les va a ocasionar es un trauma. Y los niños más grandecitos es un poquito más fácil, porque primero ellos ya hablan, uno les pregunta su nombre, uno se gana primero la confianza de ellos, enseñarles también que el médico es un amigo, que la pediatra es una amiga, que lo que uno quiere es que ellos mejoren o recuperen su estado de salud. Y cuando se les va a hacer algún procedimiento doloroso, porque obviamente la pediatría es una rama médica, que a veces hay niños que están enfermos de gravedad y obviamente hay que hacer procedimientos que duelen. Entonces siempre explicarles, y sobre todo a los niños más grandecitos, explicarles y decirles la verdad, decirles qué se les va a realizar, que si va a doler un poquito, explicarles todo el procedimiento, porque a veces los médicos lo subestiman, pero ellos comprenden. Y a los niños más chiquiticos, explicarle muy bien a los familiares qué es lo que vamos a hacer. Cuando uno les explica muy bien qué es lo que se va a hacer, cómo se va a proceder, se baja la ansiedad también de esos familiares, ellos comprenden, están tranquilos, y al estar tranquilos, el bebé también va a estar tranquilo. Entonces, más o menos así. Y a medida que uno, con el paso del tiempo, que ve cada día más niños, pues obviamente uno va ganando esa experiencia de saber cómo llegar a ese niño. No todos los niños son de la misma forma, hay unos más difíciles, que no se puede hacer todo en una sola consulta, sino ir poco a poco. Pero es eso, principalmente uno estar tranquilo, ganarse la confianza, presentarse, incorporar el juego en la consulta, para que obviamente ellos se sientan en confianza y puedan fluir como tal. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en elegir esta profesión? Bueno, te lo diría a ti. De verdad que obviamente la medicina es una carrera muy bonita, sin duda, muy gratificante también, pero también muy sacrificada, ¿ok? Porque si uno pasa a un segundo plano, es mucho estudio, sobre todo esos primeros, lo más fuerte son esos primeros 6 años para uno formarse como médico. Es un proceso de bastante aprendizaje, de bastante estudio, de bastante dedicación, pero mientras exista esa vocación, mientras tú desees y tengas proyectado qué es lo que quieres ser a futuro, pues las cosas se van dando, obstáculos se van a encontrar en el camino, muchísimos obstáculos. Uno cree, yo recuerdo que cuando yo me gradué de médico, ha sido uno de los días más felices de mi vida. Yo estaba súper feliz, estaba contenta con mis amigas, nos tomamos millones de fotos, ya todo lo malo había pasado, que me había graduado, que todo iba a mejorar, y no es la realidad. Después que te gradúas de médico es el principio de todo, y después vienen más obstáculos, y bueno, la pediatría como tal, si después que te gradúas de médico, en el camino vas a encontrar otras áreas que tal vez te hagan dudar. Y bueno, no está mal que cambies de opinión en el camino, porque te puede gustar otra cosa, pero si te gusta la pediatría, lo que le diría a esa persona que quiera esta profesión es que, bueno, siempre luchen por sus objetivos, que de verdad no se van a arrepentir cuando elijan esta especialidad, porque es una especialidad muy bonita, es una especialidad médica, que se trabaja con niños. Los niños se dan muchísimas sorpresas, se recuperan muchísimo más rápido, son personas nobles, y bueno, son el futuro de un país, el futuro de una nación. Son personitas que están creciendo, y el pediatra es una figura súper importante en sus vidas, porque les ayuda con su prevención, con su desarrollo, y como se forme un niño en sus primeros 5 años de vida, eso va a influir muchísimo cómo va a ser su vida adulta. Entonces el pediatra es una pieza fundamental para la sociedad, porque vamos a garantizar unos niños desarrollados de forma correcta, que alcance su coeficiente intelectual lo más óptimo posible, y bueno, todo eso se logra con un buen control pediátrico, siempre hay que rescatar. Pero de la medicina, obviamente que yo soy pediatra, a mí me parece que es una de las especialidades más bonitas desde el punto de vista clínico, porque hay especialidades clínicas, hay especialidades quirúrgicas, y bueno, dentro de la parte de las clínicas, la medicina interna y la pediatría para mí son una de las mejores, porque se investiga el porqué de las cosas. Si un niño tiene fiebre, el por qué está sucediendo, por qué está enfermo, y buscar soluciones. La medicina es así, ser un detective, investigar el porqué, porque no es muy fácil, no son recetas de cocina, sino son un análisis clínico, y eso te lo da la pediatría. Sí. ¿Cómo es un día habitual de tu trabajo? O sea, ¿qué haces en todo tu trabajo? Así, pasito a pasito. Bueno.
Bueno, lo voy a comentar en la experiencia actual acá. Normalmente yo aquí trabajo en la emergencia pediátrica de la Clínica San Pablo y también la Clínica Montefiore. Entonces, bueno, como es un área de emergencia pediátrica, pues al entrar a la guardia, obviamente el pediatra que está saliendo me reporta los casos que está dejando. Si me deja caso, él me dice el motivo de consulta, por qué vino el niño, qué tratamiento recibió, cuál es el plan a seguir, y después yo continúo esa evaluación del paciente. Si es para hospitalizar, se dejará hospitalizado; si es para irse a casa con indicaciones, se va a casa con sus indicaciones. Luego, durante toda mi guardia en la emergencia, es eso, sencillamente ir atendiendo a medida que van llegando los niños con distintas patologías, y atender la emergencia propiamente dicha. Llegan muchísimas cosas. Lo más común que llega actualmente, y bueno, lo más común de los pacientes pediátricos es la parte viral: fiebre, diarrea, vómito. Entonces, bueno, principalmente cuando uno recibe al niño la primera vez, es primero interrogar a la mamá desde cuándo comenzaron los síntomas, cuántos días tiene enfermo, si el bebé sufre de alguna enfermedad, si ha estado hospitalizado, si es alérgico a algo, y después de eso, pues la enfermera que está en el área de emergencia le hace el triaje, le mide sus signos vitales, su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, lo pesa, y luego yo procedo al examen físico. Dependiendo de cada niño, uno manda a quitar la ropita, hace un examen físico como de la cabeza a los piececitos para estar pendiente que no se escape ningunos datos y poder llegar a un diagnóstico. Luego uno decide si es necesario hacer un examen de laboratorio o si se le va a colocar un tratamiento, y finalmente, bueno, el alta o la hospitalización. Ese es el trabajo de la emergencia. A veces, la mayoría son casos, urgencias más que todo, que urgencia es cuando no pone en peligro inmediato la vida del niño. Y la emergencia es cuando hay que atenderlo inmediatamente porque su vida está corriendo peligro. Entonces, cuando llega una emergencia, que es algo que no puede esperar, sino que de una vez hay que atenderlo, se pasa a un área que se llama trauma shock, que es donde están los monitores, donde se invade un poquito más al paciente, porque a veces es necesario reanimarlo, colocarle oxígeno, ese tipo de cosas. En eso consiste la emergencia. Ahora también, cuando paso consulta pediátrica, es un área un poco más privada, un poco más relajado, donde uno se dedica más tiempo al papá para preguntarle sobre qué ha sucedido con el bebé en todo el tiempo que lleva de vida, hacerle un examen físico para control de niño sano. Esas evaluaciones pueden durar hasta 45 o una hora, sobre todo si son recién nacidos o niños que tienen muchas cositas. Y bueno, más o menos en eso consiste mi trabajo. Y cuando no estoy, pues el seguimiento por teléfono, porque sabes cómo son las madres, son bastante preocupadas. Entonces, sí, doctora, pasó esto, doctora. En eso más o menos paso el día de trabajo. Bueno, ¿y qué tips debo tener en cuenta? O sea, ¿qué tips? Para las personas que desean estudiar pediatría, principalmente. ¿Sí? Bueno, lo primero es obviamente que tengan claro el objetivo. Yo quiero ser pediatra, bueno, ese es su objetivo. Y en base a ese objetivo, obviamente uno trabaja en base a ello. En cuanto a tu formación, que todavía estás en secundaria, ya casi vas a terminar, tomarlo con calma. Tú vas estudiando, tampoco que te vas a empezar a leer millones de libros de medicina, porque todo tiene su tiempo. Entonces, disfrutar cada etapa, y luego cuando entren a la universidad como tal, es eso, no desesperarse, ir estudiando con calma, clase que ven, clase resumida y clase estudiada para que después no se acumule porque es demasiada la información. Y bueno, y siempre tener ese espíritu de vocación y que les guste lo que hagan, porque mientras uno está feliz con su trabajo, con lo que está haciendo, no es necesario ni que una mamá te diga gracias doctora por su atención, no, porque uno mismo se siente agradecido y se siente orgulloso de su trabajo. Entonces eso es muy importante. Y en la medicina yo siempre, por lo menos cuando he tenido residentes o estudiantes, siempre les digo eso: no esperen que un papá te diga gracias o para ustedes sentirse bien. Sencillamente ustedes tienen que hacer el trabajo de la mejor manera, como se les fue enseñado, con el objetivo de recuperar la salud de ese bebé, y eso sencillamente es suficiente para uno sentirse orgulloso de su trabajo. Y el principal, yo creo que médicos hay muchísimos, pero uno siempre tiene que mantener la esencia. La medicina es muy humana. La parte del estudio, de la formación, sería como lo más fácil, porque uno busca una guía, estudia, lee.
pero para mantenerse en el tiempo y para comprender a ese paciente, lo más importante y un tip importante es ser empático, brindar la atención, comprender que están preocupados, ayudarlos, y bueno, y luego va fluyendo todo. Y siempre estar estudiando, leyendo, en la medicina nunca se para de estudiar. Bueno, muchas gracias, Johanna. Gracias a ti, un placer conocerte, eres muy linda. Y bueno, te deseo muchísimo éxito en esta entrevista, que te vaya muy bien con tu actividad y bueno, que se te cumplan todos tus sueños. Ya sabes, vas encaminada. Todo lo que tú te propongas lo vas a realizar, obstáculos se te van a presentar millones, muchísimos, hay gente buena, hay gente mala, pero siempre manteniendo tu propia esencia y ya verás que todo te va a ir bien. Gracias. Aito, un placer.